Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Con gran gozo en mi corazón nos disponemos para seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras, seguir creciendo en la palabra del Señor. Recuerde que Dios nos está formando a la estatura de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que realmente seamos semejantes a Él y que aprendamos de aquellos que también se dispusieron a ser semejantes a Cristo y que dispusieron sus vidas para que hoy nosotros seamos bendecidos a través de la vida de ellos también. Así que bienvenidos a este tiempo de estudio del libro de los Gálatas. Dios en su misericordia nos bendiga para que podamos crecer, podamos aprender y disfrutar ese placer de seguir el proceso hasta que lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios nuestro Dios. A ti sea la honra y la gloria, a ti sea el poder y la magnificencia, porque son tuyos y solamente a ti te pertenecen. Padre, pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, la dirección de tu Espíritu Santo, Dios, para estar delante de ti, para aprender, para poder disfrutar ese placer, Señor, de conocer cada día más a Jesucristo, de parecernos un poco cada día más a Él, de ser formados a la estatura de Él, para aprender a vivir, aprender a pensar, actuar, reaccionar como Él, Señor, y ser uno en Él, Señor, como tú siempre lo has querido. Sé propicio, Dios, a mi vida, como instrumento en tus manos. Sé propicio a cada uno de los que escuchan, Dios, y permite que la palabra corra y sea glorificada y llegue a muchos, Dios, y que realmente seamos edificados. Gracias, Dios, por esta hermosa carta que escribiste en aquel tiempo, Dios, a las iglesias de Galacia y hoy a toda tu iglesia, a nosotros, los gentiles, Señor. Nos gozamos y nos alegramos, Dios, de que tú, Señor, nos hayas apartado de ante la fundación del mundo. Nos alegramos de que tú nos hayas llamado en el momento indicado y que hoy disfrutemos la gracia y la convicción de saber que estamos en Cristo Jesús y con Él estaremos muy pronto delante de ti y disfrutaremos la vida eterna con Él por los siglos de los siglos. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1, por favor, y vamos a continuar este estudio sobre la vida, la verdadera libertad del creyente en Cristo Jesús, en la gracia, independientemente de la ley. No por obras, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Continuamos estudiando y vamos a hablar sobre la autoridad apostólica para enseñar. Pablo, el apóstol a los gentiles, con autoridad de parte de Cristo, con autoridad de parte de Dios para enseñarnos a nosotros, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para llevarnos realmente a la estatura de aquel que está por encima de todos, aquel que es realmente Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en el versículo 11 del capítulo 1 para hablar de la autoridad apostólica para enseñarnos. Y en este texto vamos a mirar varias cosas. Primero, la fuente de su enseñanza. La fuente de su enseñanza, Pablo está mostrando en este texto que realmente él no es un discípulo de hombres, él es un discípulo de Cristo. Y que la fuente para enseñarnos a nosotros es Cristo mismo. Que lo que él aprendió no lo aprendió de hombres, que lo que él recibió no lo recibió de hombres. Por lo tanto, lo que da no lo da de parte de los hombres, sino de parte de aquel que le enseñó, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 10 y 12 del capítulo 1. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo es muy claro cuando inicia, y quiero retroceder un versículo, y es el versículo 10. Pablo, cuando inicia, él es claro en decir que la fuente de su enseñanza está enfocada en Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 10 nos dice exactamente por qué. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres
o busco el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo realmente nos revela que la fuente de la enseñanza del apóstol Pablo está enfocada en Dios y no en los hombres. De hecho, él, como dijimos antes, no fue enseñado por hombres inicialmente. La gracia no la recibió del hombre. La enseñanza de la gracia no la recibió el hombre, sino de Jesucristo mismo, el varón perfecto, el hombre perfecto. No un hombre como cualquiera, sino Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Por eso en este texto dice, ¿busco ahora el favor de los hombres? La respuesta es un absoluto no. ¿Busco el favor de Dios? La respuesta es un absoluto sí. ¿Trato de agradar a los hombres? La respuesta es no. Pues si todavía buscara agradar a los hombres, dice él, no sería siervo de Cristo. Tenemos muchos predicadores. Tenemos mucha gente en los ministerios que lo único que están haciendo es buscar agradar a los hombres. Y la mayor preocupación de ellos es cómo agradar a este o aquel. O cómo agradar a la congregación, pero no al Señor. Escuche, cuando uno busca agradar a Dios, por lo general a veces desagrada al pueblo. Cuando se predica la verdad, el pueblo se molesta. Cuando se predica el evangelio tal como es, al pueblo no le gusta. Cuando se predica el arrepentimiento, el hombre se desagrada. Excepto aquellos que realmente están siguiendo a Cristo. Ellos anhelan escuchar al Señor. Ellos anhelan ser enseñados, exhortados, amonestados por el Señor mismo. Por eso, qué bueno que tú y yo podamos ser conscientes de que realmente nuestro trabajo y nuestra vida debe estar enfocada en Dios y no en los hombres. En Efesios, en el capítulo 6, versículo 6, Pablo, hablando de lo que significa ser un siervo, un verdadero siervo, dice allí en aquel capítulo, del capítulo 6, versículo 6 dice, no sirviendo al ojo, no sirviendo al que me ve, como los que quieren agradar a los hombres, porque los que quieren agradar a los hombres están pensando en los que le ven, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos demasiada gente pendientes del que dirán. Esa gente está agradando a los ojos de los hombres y no a Dios. Por lo general, los que agradamos a Dios somos un blanco perfecto de señalización. Que porque hizo, que porque no hizo, que porque dijo, que porque no dijo, que porque fue o porque no fue, que porque vino y porque no vino, que porque esto y porque aquello. Siempre estaremos siendo señalados. Pero cuando le servimos a Dios, no nos interesan las señalizaciones. Nos interesa lo que Dios realmente dice. Nos interesa obedecerle a Él. Cuando le agradamos a Dios, buscamos la gloria de Dios y no de los hombres, pero promulgamos el mensaje de Dios a todos los hombres. Y buscamos que todos los hombres escuchen el mensaje de Dios, porque solo Dios llama, solo Dios obra, solo Dios salva. Por eso qué bueno que entendamos esto. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, vamos allí por favor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 4, Pablo ratifica estas palabras, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, no por los hombres, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Como Dios no va a mirar lo externo, sino lo interno, porque lo externo depende de lo interno. Con mirar lo interno ya se sabe por qué lo externo, o se sabe qué va a pasar en lo externo. Dios mira el corazón y está mirando las intenciones del corazón, va a juzgar las intenciones del corazón. Por lo tanto, él dice estas palabras a través del apóstol Pablo, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué bueno, qué maravilloso es saber y entender que a quien debemos agradar es a Dios y no a los hombres. Porque la única manera de hacerle bien a los hombres es agradando a Dios. La única manera de sembrar y formar y hacer cosas perdurables para los demás es hacerlas para Dios. Porque las cosas que son de Dios y se hacen para Dios permanecen para siempre. Pero las cosas que se hacen según nosotros y para los hombres son pasajeras, son triviales, son momentáneas y no satisfacen. Por eso, amados hermanos, es bonito, es hermoso mirar la fuente de la enseñanza del apóstol Pablo, de la cual provenía su autoridad para enseñar.
y es que su enseñanza estaba enfocada en Dios y no en los hombres. Pero también era una enseñanza no solamente enfocada en Él, sino que procedía de Él. Por eso en el versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice el versículo 11 y versículo 12. Entonces, en ese versículo 11, Pablo nos muestra que hay una enseñanza que proviene no de los hombres terrenales comunes y corrientes, así como él, sino que proceden de aquel hombre que es Dios, del varón verdadero que es Cristo Jesús. Y por eso él dice que la ley la recibió él de los hombres, pero la gracia la recibió de Cristo. Mire, vamos por favor al libro de Hechos. Perdón, vamos primero a Juan. Vamos a San Juan primero y después vamos al libro de Hechos. En el libro de Juan, capítulo 1, en el versículo 17, el apóstol Juan escribe estas palabras: la ley por medio de Moisés fue dada, fue otorgada o vino por medio de Moisés. Por eso la ley la conocemos como la ley de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La salvación es por gracia y no por ley. Así que no se puede ser salvo por la obediencia a la ley, sino por la fe en Jesús. Uno puede obedecer toda la Biblia y aún así terminar en el infierno, pero no aquel que realmente conoce y recibe a Jesús en su corazón. Él vivirá por los siglos de los siglos, porque la vida eterna es Cristo, la gracia vino por Él, la fe verdadera está en Él. Por eso Pablo dice que realmente la enseñanza de Él procede de Dios y no de los hombres, ya que Él la ley la aprendió de los hombres, pero la gracia la aprendió de Cristo. A través de la ley, Él perseguía a la iglesia, pero a través de la gracia, Él fue perseguido. Mire lo que dice ahora sí, en el libro de Hechos 22, en el libro de Hechos 22. Por favor, vamos al libro de Hechos 22. Hechos 22, versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Este fue el instructor de él según la ley, su maestro de la ley, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Celoso de Dios según la ley, no según la gracia. Por eso él, según la ley de Dios, en la que él era celoso, según la ley, él perseguía a la iglesia porque no había conocido a Cristo. Hoy tenemos mucha gente que sabe Biblia, pero persigue la iglesia y usa la Biblia para atacar a la iglesia, destruir la iglesia, menospreciar la iglesia, porque no conocen a Jesús. La mayoría de religiones niegan a Jesús de esta manera, persiguen a Jesús de esta manera, porque aunque conocen Biblia y hablan de Jesús, por no conocerlo a Él en la fe, por no haberlo recibido en su corazón, lo persiguen, lo insultan, hablan mal de Él. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos disfrutar esa bendición de escuchar realmente el evangelio que viene de la gracia, el evangelio que vino por medio de Jesucristo, ese evangelio que libera, ese evangelio que nos da libertad y que no nos esclaviza a la ley, sino que nos lleva sujetos a Cristo por la fe en Él. La ley la recibió entonces de hombres, la gracia vino por medio de Jesucristo. Ahora, en el versículo 12, Pablo ratifica, donde dice: pues yo ni la recibí ni la aprendí. Escuche, no la recibí ni la aprendí de hombre alguno, sino por revelación del mismo Señor Jesucristo. Hermanos, en Marcos 1:1, el evangelio de Marcos empieza diciendo: el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio es de Él, el evangelio es Él mismo. Las buenas noticias es que Jesús vino a morir por ti, que Él, siendo el Señor, vino a pagar por nosotros, y que todo aquel que en Él cree y lo recibe no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Será trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermanos, qué bueno es que usted y yo podamos entender esto.
como lo entendió Pablo, el verdadero evangelio es Cristo Jesús. Y se aprende, se recibe de Él mismo. Por eso es necesario tener un encuentro personal como lo tuvo Pablo. Por eso es necesario entender que Él es el Señor y entender lo que Él quiere de nosotros, que le sigamos, que vayamos en pos de Él, que leamos las Escrituras, que le obedezcamos por fe, por amor a Él. En Efesios capítulo 4, avancemos un poquitico del libro de Gálatas, luego está el libro de Efesios, en el capítulo 4, los versículos 20 y 21. 4, 20, 21. Pablo le dice a los efesios estas palabras: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire, Jesús nunca fue a Éfeso a predicar. Pablo fue el que estuvo allí con algunos otros de sus compañeros predicando. Pero realmente el que enseñó a los efesios no fue Pablo ni los demás, fue Cristo mismo a través de ellos. Hoy en día Cristo sigue enseñando a través de nosotros, pero usted y yo tenemos que aprender de Él y no de los hombres, pero al mismo tiempo escuchar a los hombres que Dios usa para enseñarnos. Pero realmente aprender a oírlo a Él a través de sus instrumentos, aprender a seguirlo a Él de la manera que Él nos enseña a través de sus instrumentos, no poniendo los ojos en los instrumentos, sino en Él. Por eso estas palabras, cuando Pablo le dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Cristo. Aprender de Cristo realmente es creerle a Él, es recibirlo a Él, es oírlo a Él y es buscar imitarlo a Él. La vida de Cristo debe ser reproducida en nosotros al 100%. Por eso qué bueno, hermanos, que nosotros podamos entender esta bendición de poder estar en Cristo y caminar y seguirle tal como Él quiere. Entonces, hermanos, la fuente de la enseñanza que Pablo nos muestra es que su enseñanza está enfocada en Dios y su enseñanza realmente procede de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, del versículo 13 en adelante hasta el versículo 24 del libro de Gálatas capítulo 1, va a hablar sobre el testimonio personal. El testimonio personal en la cual basa su enseñanza. Él va a mostrar cómo él creyó, va a mostrar qué era él antes de creer, va a mostrar realmente la gracia de Dios, cómo fue enseñado, cómo llegó a saber todo lo que realmente nos está compartiendo. Leamos versículo 13 y 14. En el versículo 13 y 14 la Biblia dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En este versículo, Pablo empieza a mostrar su antigua condición. ¿Cómo era él antes de conocer a Jesús? Antes de que Jesús se le revelara, antes de que Jesús se le manifestara, antes de que él realmente lo recibiera en su corazón como su Señor y su Salvador. Mire lo que dice el texto. En el versículo 13 dice que antes de conocer a Cristo, él practicaba el judaísmo, no el cristianismo. El judaísmo, no el cristianismo. Dice: porque ya habéis oído acerca de mí, porque esto se rumoraba. Esto lo sabía todo el mundo. Pablo era muy conocido. Y en el cristianismo mucho más, porque era aquel que realmente iba al frente de todos aquel grupo y aquel ejército que buscaba a los cristianos para matarlos, para llevarlos a las cárceles, para entregarlos a las cárceles y a los sumos sacerdotes para maltratarlos, matarlos o hacerlos negar a Cristo. Y esto se escuchaba, esto era público, de la conducta de él en otro tiempo en el judaísmo, porque realmente la práctica de él religiosamente era practicar el judaísmo. Mire, el judío sabe de la existencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el judío como tal niega a Jesús como Dios, niega a Jesús realmente como el Hijo de Dios, lo niega como el Mesías, el judaísmo como tal. Saben escritura, saben Biblia, leen la Biblia, se centran en la ley de Moisés, porque ellos han sido enseñados por hombres, pero no por Jesús.
Tratan de vivir según los hombres, pero no según de Jesús. Y tratan de agradar a Dios por el cumplimiento de la ley, cuando bíblicamente se dice que ningún ser humano puede cumplir la ley. El único que la cumplió fue Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el cumplimiento perfecto y exacto de la ley y de toda la palabra. Por eso nosotros hoy en día no estamos bajo la ley, porque la ley ya fue cumplida por Cristo, pero vivimos en la gracia en la cual Dios obra la obediencia completa de Él en nosotros y nos lleva a cumplir la ley y todo lo que está escrito por la fe y la unión a Él. Hermanos, qué bueno es que podamos entender esto. Pablo es claro cuando dice que allí en el judaísmo él practicaba la ley. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3. Vamos al libro de Filipenses. Un poquitico más adelante está Efesios y luego está Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, de los más estrictos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en Cristo Jesús, irreprensible. Un hombre que guardaba exactamente la ley como se debía guardar. Pero sin Jesús, todo lo que esté sin Jesús no sirve. Las oraciones, las predicaciones, la lectura de la Biblia, la religiosidad, todo lo que se haga sin Cristo no sirve. No sirve. Pablo dice está en esta parte: circuncidado al 8º día, como cualquier judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, en cuanto a la práctica de lo correcto, que es en la ley, irreprensible, pero sin Jesús. En las iglesias hay mucha gente, y de hecho en el mundo hay mucha gente que moralmente son excelentes. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, a un Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un hombre de mucha oración, un hombre de muchas limosnas, pero sin Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay esperanza. Ninguna religión, así como el judaísmo, ninguna religión trae salvación. Solo Jesús es Salvador. Sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús hay condenación. Por eso, por favor, examina tu corazón. Confirma en tu corazón si realmente Jesús es tu Señor, el Señor de tu vida. Y Jesús dice: muchos dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo mando. Si Jesús es el Señor, usted debe estar en obediencia a las Escrituras, pero confiando en Jesús. No en tu propia obras, no en tu capacidad, sino en Él, que nos hace capaces para poder hacer exactamente lo que Él nos manda. Pablo dice que en su antigua condición él practicaba el judaísmo, y cuando estaba practicando el judaísmo él perseguía a la iglesia de Dios y la trataba de destruir. Mire lo que dice allí en el versículo 14. Y en el judaísmo, no en el cristianismo, en el judaísmo aventajaba a muchos, o era mejor que muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, o sea, de la ley. Jesús de hecho dijo a los judíos: ustedes invalidan mi palabra por sus tradiciones. Y las tradiciones de ellos eran según la ley, según Moisés, según los padres de ellos, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, pero en especial según Moisés, a través de quien Dios dio la ley. Pablo era un hombre sin Cristo antes de conocer a Cristo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Él estaba muerto en sus delitos y en sus propios pecados, en los cuales él vivía en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Y en ese tiempo Pablo, aunque era un hijo de la ley, era un hijo de desobediencia por cuanto no estaba en Cristo. Y dice, entre los cuales también todos nosotros, si vamos a colocarlo a él, entre los cuales también, dice Pablo, viví en otro tiempo en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de mi carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta el día de la gracia.
Como dice el versículo 4, pero Dios en su gran misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pablo persiguió a la iglesia porque en su celo de Dios pensaba que los cristianos eran herejes y que todos los seguidores de ese tal Jesús eran un montón de herejes y que eran un peligro para el judaísmo, que eran un peligro para las tradiciones judías. Por eso empezó a perseguirlos y a matarlos, hasta que Cristo, el Señor de los cristianos, se le aparece, se le revela, obra en él la salvación y ahora lo convierte en un discípulo perseguido, en un discípulo perseguido. En Hechos capítulo 8, vamos allí por favor. En Hechos capítulo 8, en el versículo 3, empieza la Biblia a dar testimonio de lo que realmente era la vida de Pablo antes de conocer a Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 3 dice, y Saulo, el famoso Pablo, asolaba la iglesia, dejaba los lugares vacíos, destruía a los cristianos y entrando casa por casa, escuche, buscando cristianos como buscando una moneda entre la paja, arrastraba a hombres y a mujeres sin importar quiénes fueran y los entregaba en cárceles. Y en el capítulo 9, versículo 1 y 2 dice la Biblia, Saulo, respirando aún amenazas, él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo era un peligro realmente para la iglesia. Pablo era un peligro antes de conocer a Cristo para la iglesia. Pero es maravilloso cuando Dios lo llamó y cómo Dios lo trajo a sus pies para ser un instrumento de bendición para la iglesia. Usted puede estar siendo un peligro para muchos, pero Dios obra en nosotros la gracia para cambiarnos. Y aquellos que fuimos un peligro ahora somos un don, un instrumento de gracia. En el capítulo 22 del libro de Hechos, en los versículos 4 y 5, Pablo en una de sus defensas da testimonio de la obra de él y muestra lo que él hacía antes. Vamos allí a Hechos 22. Versículo 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, porque los perseguía para matarlos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieron allí para que fuesen castigados, porque los consideraba herejes. Y él estaba convencido de que los cristianos eran herejes hasta que Cristo vino a su corazón, hasta que Cristo vino a su propio corazón y cambió ese corazón. Y ese corazón realmente fue entregado a Cristo. Ahora él era un cristiano perseguido por aquellos con que él, o que aquellos que él guiaba para perseguir, ahora son los que lo persiguen a él, porque él ha conocido a Cristo. Y en Gálatas 1:14, volvamos allá, dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo practicaba el judaísmo, Pablo asolaba la iglesia, dice, siendo más celoso de las tradiciones judías. La verdad, hermano, es un peligro ser celoso de las tradiciones eclesiales. Nosotros tenemos que ser celosos de vivir en santidad. Celosos de ser gente que confía en el Señor, pero no celosos de tradiciones eclesiales. Y mucho más cuando la mayoría de las tradiciones no son conforme a Cristo, sino conforme a las denominaciones. Hoy en día los cristianos están siendo más formados a ser denominacionales. Queremos formar hombres bautistas, mujeres bautistas, niños bautistas,
hombres pentecostales, cuadrangulares, asambleístas, niños, mujeres, formarlos así, pero no según Cristo. Y el propósito de Dios no es que yo sea bautista, asambleísta, luterano, pentecostal, cuadrangular, sino que sea cristiano. Una persona convencida de que tiene a Cristo y una persona que disfruta de dejar a Cristo vivir en mí. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es peligroso vivir según las tradiciones. Me he visto como cuadrangular, me he visto como pentecostal, me he visto como bautista, porque así es que realmente debo ser. No, vístase de Jesús. Y la vestimenta de Jesús no tiene tanto que ver con lo externo, aunque realmente cuando nos vestimos de Jesús, realmente externamente nos vestimos bien. Y vestirse bien no es ponerse pantalones o faldas, es taparse la desnudez. El que realmente se viste bien se tapa la desnudez, pero se viste con decoro, de tal manera que la gente no se ría de usted, ni donde usted esté se vea indecoroso, como fuera del parche, como dicen comúnmente. No, la vestimenta de real de Jesús es vestirse de Él, de santidad, de justicia, de amor, de misericordia, de compasión, de gracia. La verdadera vestimenta es realmente tener un carácter conforme al carácter de Cristo. Por eso, Pablo, aunque era celoso de las tradiciones, perseguía a la iglesia. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo nos advierte a nosotros de aquello que él nunca fue advertido, pero él nos advierte a nosotros. Dice allí en capítulo 2 de Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie, porque él estaba engañado, tristemente, mire que nadie os engañe por medio de filosofías, sin importar cuáles sean, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, porque nosotros entramos en esas huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo quiero, hermano, enfatizarle a usted de todo corazón en este estudio. Es que usted debe proponerse, trazarse la meta de parecerse a Jesús. Y debemos buscar ser según Jesús en todo aspecto. Hablar, pensar, actuar, reaccionar, vivir, comer, actuar. En todo sentido, según Jesús. Por eso cada vez que hagamos algo, preguntémonos si Jesús lo haría o no lo haría, si Jesús lo diría o no lo diría. Y si realmente la respuesta es un no, arrepintámonos, pero si la respuesta es un sí, hagámoslo. Hermanos, Jesús es nuestro modelo. La Biblia es nuestro manual, Jesús es nuestro modelo. Lo que no entendamos en la Biblia, miremos a Cristo, lo que no entendamos en Cristo, miremoslo en la Biblia. Y estaremos seguros, estaremos tranquilos realmente si seguimos este patrón realmente de formación. Pablo era celoso de las tradiciones. Ahora, en los versículos 15 y 16 muestra básicamente su llamamiento al servicio, su llamamiento a conocer a Cristo y a servirle a Él. Allí, básicamente en el texto, en el 15 y 16 dice la Biblia, pero cuando, porque llegó el tiempo indicado, cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando hablamos de su llamamiento al servicio, de su llamamiento a conocer al Señor y a servirle a Él, porque todos fuimos llamados a conocerle y a servirle, a estar con Él y a ser enviados por Él. Su llamamiento básicamente se dio de esta manera. Primero, habiendo sido preparado o separado desde el vientre de su madre. De hecho, nosotros fuimos separados desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios quiere que entendamos a través del apóstol Pablo que nuestro llamamiento ministerial no empezó el día que creímos, sino empezó del día que fuimos formados en el vientre. Ya en el vientre ya fui formado, ya era un pastor del Señor. Aún no estaba convencido, aún no lo sabía, pero ya desde el vientre, Cristo estaba formando allí en el vientre de mi madre un pastor, un siervo de Él, un maestro de las Escrituras, un predicador de las Escrituras. Él me entretejía y me formaba. Y doy gracias a Dios por lo que Él hizo de mí. Doy gracias por la salud, doy gracias por las fuerzas, doy gracias por todo lo que Él hizo para que yo pudiese hoy cumplir este ministerio. Ser pastor, predicador, maestro de las Escrituras. Pablo dice muy clarito
que llegó el momento indicado por Dios. Él vivió en el judaísmo, fue entrenado para ser un judío celoso, un fariseo celoso, a los pies de lo mejor, a los pies de Gamaliel. Pero llegó el momento indicado para que él conociera a Jesucristo. El momento que Dios le agradó, el momento en que Dios le plació, el momento que Dios quiso, porque Él es soberano. Él llama a quien Él ha determinado llamar, en el tiempo que Él ha determinado, a la hora que Él ha determinado y con el propósito que Él ha determinado. Eso se llama soberanía. Pablo es consciente que su ministerio no inició el día de Damasco. Su ministerio había empezado del vientre de la madre, pero no lo sabía. Pero Dios lo estaba preparando para eso. Le dejó conocer la ley, lo dejó de ser fariseo, le dejó de ser lo que era hasta el día de hoy. Por eso Pablo, cuando apela a su conciencia, dice que no se avergüenza porque lo hacía por ignorancia. Pero Dios lo llevaba en el proceso. Por eso allí en aquel texto vemos que llegó el momento de Dios y fue llamado. Pero cuando agradó a Dios, Dios lo llamó, habiéndolo apartado del vientre de su madre, y lo llamó por gracia. Es interesante eso. Vamos al Salmo 22, por favor. En el libro de los Salmos. En el capítulo 22, en el versículo 10, dice estas palabras: sobre ti fui echado desde antes de nacer. Qué maravilloso eso. Dios me puso en Cristo desde antes de nacer. Dice el versículo: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Él me formó, Él me entretejió, Él hizo de mí lo que yo soy. Me dio la apariencia que tengo, me dio la contextura que tengo, me dio todas las cualidades que tengo, Él me las dio. Él las formó en el vientre de mi madre y las puso ahí para que se desarrollaran hasta el día de hoy. También, sigamos leyendo las Escrituras. Y vamos al 71, el Salmo 71. En el versículo 6 también, vamos allí, 71, 6 dice la Biblia: en ti he sido sustentado desde el vientre, porque Él nos ha sostenido, cuidado, protegido del vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Yo soy gemelo. Mi hermano nació después de mí, pero él murió a los días de haber nacido. Pero Dios me ha sustentado a mí desde el vientre, me ha guardado del vientre, me protegió desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Él me sacó y me ha sostenido hasta el día de hoy. Y me sostendrá hasta el día final. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender esos principios y realmente disfrutar esa gracia de estar en Cristo Jesús. Hermanos, que podamos caminar realmente como el Señor lo ha ordenado, como Dios realmente lo planteó, lo programó en Cristo Jesús. La manera de vivir que agrada a Dios no es sino una sola, la de Jesús y nada más. Por eso, si tu vida y mi vida no es como la de Jesús, no es agradable a Dios, no lo es. Nosotros somos agradables por estar en Cristo, pero nuestra vida no es agradable si no es conforme a la vida de Jesús. Por eso la vida cristiana no es tratar de vivir para Él, es dejarlo a Él vivir en nosotros. No es hacer las cosas como Él las hizo, es dejar que Él las haga en nosotros y disfrutarlas también. Hermanos, Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre nos estaba preparando para esto. Tristemente muchas personas no sirven al Señor, pero fueron llamados y fueron preparados desde el vientre para ello. Pero no lo quieren entender o no lo entienden, o no lo quieren aprender o no lo desean hacer. Pero tú y yo debemos disponernos. Ahora, en el mismo versículo 15, después de haber sido separado del vientre, dice: fui llamado por su gracia. Dice: y me llamó Él personalmente por su gracia. La gracia viene de parte de Dios y podemos definir gracia como algo que no merecemos. Pero podemos definir gracia también como todo el poder de Dios obrando a mi favor. No en contra, sino a mi favor. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte delante de Él. Pablo conocía la ley, pero a través de la ley no fue salvo.
A través de la ley fue perseguidor de Cristo y perseguidor del cuerpo de Cristo. Pero fue por la gracia, por la fe en Cristo, que él conoció la gracia, conoció a Jesús y terminó siendo perseguido. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros podamos descansar en el Señor y entendiendo que fuimos llamados por gracia, vivamos para Él. En 1 Timoteo, Pablo también le dice a Timoteo estas palabras. 1 Timoteo, capítulo 1, los versículos 12 en adelante. Dice la escritura allí en 1 Timoteo 1, 12 en adelante. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y lo hice en incredulidad. Pablo es consciente que él hacía lo que hacía porque era ignorante de la gracia y no había conocido a Jesús. Era un incrédulo en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante para con él, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y Dios lo amó de antes de la fundación del mundo, pero Dios esperó el tiempo indicado para que Pablo lo supiera. Dios lo separó, pero esperó el tiempo indicado para llamarlo. Dios lo hizo el apóstol, el maestro, el predicador de los gentiles, pero esperó el tiempo indicado para enviarlo. Pero eso dice, pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, en ese momento indicado, como dice la Biblia, cuando Dios se agradó, el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermano, el que no cree en Él para vida eterna irá a la condenación. Muchos creen en Jesús, pero para beneficio propio, no para la vida eterna. Para hacer lo que ellos quieren, pero no para la vida eterna. Lo que Dios te está ofreciendo no es casa, carro y beca, te está ofreciendo es vida eterna. Pero la vida eterna es Él, así que no puedes recibir la vida eterna si no lo recibes a Él. Y la vida eterna que Él otorga, el hecho de que Él venga a nosotros, es por pura gracia, no porque tú lo mereces. No porque tú lo pides, sino porque Él quiere. Es parte de su gran misericordia que el Señor haya querido que realmente nosotros seamos salvos. Entonces, su llamamiento fue habiendo sido separado del vientre de su madre, habiendo sido llamado por gracia y habiendo sido enviado a predicar entre los gentiles, como dice el versículo 16 del capítulo 1 de Gálatas. Dios le plació revelar a su Hijo, revelar a Cristo, porque quien no conoce a Jesús no es de Él. Quien no conoce a Cristo no es hijo de Dios. Cristo es necesario que sea dado a conocer a ti, y esa gracia lo hace el Padre. El Padre es quien nos revela al Hijo, quien nos permite conocer al Hijo como Señor y Salvador. Por eso el versículo 16 dice, para que yo le predicase entre los gentiles, para que yo lo predicase entre los gentiles. Y lo hizo perfectamente. Y no hizo caso de amenaza, no hizo caso de muerte, no hizo caso de nada con tal de terminar la tarea que le había sido encomendada de predicar a Cristo para todos nosotros. Y hoy damos gracias a Dios por su ministerio. Hoy damos gracias a Dios por el apóstol Pablo, por ese hombre modelo, por ese hombre entregado, que realmente predicó a donde debía predicar, para que hoy nosotros también conozcamos a Cristo a través de su ministerio. Por eso dice, habiendo sido yo enviado a predicar entre los gentiles. En Hechos capítulo 9, vamos al libro de Hechos 9, donde fue llamado. Pablo es llamado. Y allí en el versículo 15, el Señor se aparece a Ananías y le dice estas palabras en el versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, escogido ante la fundación del mundo, ¿cierto? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo era responsable de dar a conocer el nombre de Jesús entre todos los gentiles.
Como tú y yo somos responsables hoy de que los gentiles sigan conociendo que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, en el nombre de Jesús. Porque en ningún otro hombre hay salvación, solo en Jesús. Él es el único Salvador. Es el único camino, la única verdad revelada a los hombres. Él es la vida. Por eso es necesario que nosotros entendamos que Pablo recibió autoridad para enseñarnos. Lo hizo bien, pero es necesario hoy en día leer sus escritos, aprender de él, para poder aprender de Jesús. Porque fue un imitador fiel de Cristo Jesús. Por eso él pudo decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hermanos, que Dios nos dé la gracia de poder hacer esto también. Y en 1 Timoteo, vamos a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 7. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Pablo escribe estas palabras por el Espíritu. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo Jesús y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Estrictamente mirando la Escritura, tú y yo debemos ser discípulos del apóstol Pablo. Porque a él fue quien Dios preparó y llamó para ser nuestro apóstol, nuestro maestro, nuestro evangelista. El que Dios envió para que nosotros escuchemos la palabra y aprendamos la palabra fue al apóstol Pablo. Y qué bueno que nosotros tomemos la decisión de conocer bien toda la Escritura, pero en especial de Romanos hasta Filemón. Las cartas que Dios escribió para nosotros a través del apóstol Pablo. Lo que Dios le enseñó a él y él predicó. Aquello por lo cual el que cree será salvo. Si cree realmente en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, qué bueno que entendamos eso. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 11, Pablo también vuelve y repite, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por eso, en libros como en el libro de Corintios, él se para firme y habla con autoridad y reprende con autoridad, corrige con autoridad, porque él es apóstol, predicador y maestro de todos nosotros. Qué bueno unirnos a aquel que fue constituido de esa manera para la bendición de su pueblo. Bien, esto es parte de su llamamiento al servicio en la obra del Señor. Ahora vamos a mirar el inicio de su ministerio, el inicio de él en el Evangelio, ¿cierto? ¿Cómo fue su inicio de él en el Evangelio? Y básicamente el versículo 16 en adelante empieza a mostrarnos cómo fue el inicio de él. Dice el 16. En la parte final, no consulté enseguida con carne y sangre. Sigo leyendo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En esta parte vamos a mirar entonces el inicio de él en el Evangelio. Lo primero que la Biblia nos muestra es que no subió a consultar con los apóstoles. Al decirnos en el versículo 15, la parte final, dice, no consulté enseguida, en el momento no consulté con carne ni sangre, o sea, no fui a ninguno de los grandes, ninguno de los maestros de aquel entonces, no lo hice. Porque realmente para ser apóstol tenía que ser enseñado por Jesús directamente, no por los hombres. Ya fue llamado por Jesús, Jesús se le presenta en el camino a Damasco, lo llama, utiliza a un hombre para que él reciba la vista y se bautice. Pero la enseñanza tiene que recibirla directamente de Jesús para ser un apóstol legítimo, bíblicamente hablando. Después dice la Biblia, en ese mismo principio, que 3 años después fue a conocer a Pedro. 3 años después. Y eso lo dice básicamente el versículo 16 en adelante, 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. En lugar de ir a los apóstoles, fue a Arabia. Allí donde el Señor realmente parece que se le manifestó
y allí le reveló completamente el Evangelio, aquel misterio que estaba reservado para ser revelado a nosotros, pero a través del apóstol Pablo. Y Dios lo llamó para revelarle todo eso, como dice Efesios, y ahorita lo leemos. Pero entonces el versículo dice que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, volvió a Damasco. Después, pasados 3 años, subió a Jerusalén. Él estuvo un tiempo por allá en Arabia, no sabemos cuánto. Después volvió a Damasco y 3 años después subió a Jerusalén. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros podamos seguir esos procesos. Vamos al libro de Hechos 9. Al libro de Hechos, capítulo 9. Los versículos 26 al 30. Dice la Biblia. Cuando llegó a Jerusalén, 3 años después, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Recuerde que él tenía una muy mala fama. Entonces Bernabé, hombre de consolación, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputando con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y las iglesias estaban en paz, porque el capitán y el líder del asesinato y el encarcelamiento de cristianos ahora se había vuelto cristiano gracias a la gracia de Dios. Gracias a la gracia de Dios. Volvemos al capítulo 1 de Gálatas. Entonces, dice el versículo que después, el versículo 18, después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Estuvo 15 días. De hecho, Pablo en otro texto dice que nada nuevo le enseñaron. Nada nuevo. Pudieron contarle las historias de Cristo, lo que Pablo no sabía, lo pudieron contar. Pero en cuestión de doctrina, nada nuevo realmente él aprendió de los apóstoles. Entonces, vemos que él pasó 15 días con Pedro y también conoció a Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero recuerde que no era apóstol. Jacobo era un hijo espiritual, es un padre apostólico, pero no era un apóstol, no fue llamado a ser apóstol. Al menos este Jacobo, que es el mismo Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, en los versículos 22 en adelante, específicamente muestra la fama de él. En el versículo 20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Esto es parte de su primer viaje. Versículo 22, y no era conocido de vista a las iglesias, no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo no era muy conocido realmente dentro del gremio de los cristianos. Era conocido por su mala fama, pero no como cristiano. Era conocido como un perseguidor. Por eso los cristianos le tenían miedo. Se hablaba de él negativamente. Pero gracias al testimonio de Bernabé y a las palabras de Bernabé, quien le presenta, él empieza a tener acceso y empiezan a conocerlo. Y se hablaba de la obra que Dios había hecho en él. Porque el versículo es muy claro cuando dice, aquel que en otro tiempo, versículo 23, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Qué bueno que ahora se puede ser amigo del enemigo. Ahora se puede sentar con el enemigo, con el que era el enemigo, como si fuera su amigo. Y de hecho lo es, pero más que como eso, como un hermano. Y el versículo 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, el Señor nos llamó por gracia.
Nos ha revelado a su Hijo por gracia. Y ahora nosotros tenemos la tarea de enseñar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. De gracia recibimos, de gracia damos. Por eso, estimado hermano, ¿qué aprendemos en esto? La próxima continuaremos básicamente hablando sobre el reconocimiento de su enseñanza. Pero todos nosotros tenemos un testimonio, un antes, el momento de llegar y un después. Y qué bueno que podamos contarlo a otros, cómo el Señor nos llamó, cómo Dios obró para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y cómo Él tuvo misericordia de nosotros, cómo Él realmente transformó nuestra vida. Dios nos ha llamado a salvación, Dios nos ha llamado a disfrutar la vida eterna, Dios nos ha llamado a estar con Él, a vivir al lado de Él. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que usted le conozca. Dios quiere realmente que nosotros vivamos para Él todo el tiempo. Pero es necesario, como el apóstol Pablo, que nos acerquemos a Él. Que como ovejas le sigamos, que como ovejas no nos apartemos, que como ovejas amemos estar juntos en rebaño detrás de Él. Que realmente querramos aprender de Él, que realmente querramos vivir para Él, que realmente querramos servirle a Él. Y que de esta manera entonces estudiemos las Escrituras, aprendamos de las Escrituras y nos preparemos como buenos obreros para toda buena obra. Para estar delante de Él, para caminar con Él, para disfrutar la bendición de ser siervos de Él. Pablo nos muestra realmente que la enseñanza de Él, como dijimos antes, no fue recibida por hombres. Por lo tanto, usted tiene que estar verificando si realmente está aprendiendo de Dios o de los hombres. Pero no rechazando a los hombres que Dios usa, sino aprendiendo a oír al Señor. Pablo nos muestra que su testimonio personal, su antigua condición sin temor, dijo básicamente que él había sido un asesino, un perseguidor, el peor de todos, pero la gracia de Dios lo alcanzó y la gracia de Dios lo cambió. Por eso él muestra básicamente su llamado, cómo fue y desde dónde fue. Y qué bueno que usted y yo también entendamos que hemos sido llamados por gracia, de antes de la fundación del mundo. Pero un día vino la gracia y nos permitió conocer a Jesús. Y de ese día nos hizo responsables delante de Él. Ahora somos ovejas que van en pos del pastor. Cristo viene pronto y es necesario que estemos preparados para encontrarnos con Él. Pero antes de eso es necesario verificar que realmente somos de Él. No sea que habiendo deseado estar con Él, no le veamos. Porque muchos llegarán aquel día a decir, Señor, Señor, pero el Señor dirá, no los conozco. Conozcámosle como Pablo nos muestra que debemos conocerle, como Él se dio a conocer, y sirvámosle a Él el resto de nuestros días. Estimados hermanos y amigos, dejemos hasta acá. Continuaremos con la gracia de Dios la próxima semana, mirando el reconocimiento de su enseñanza. Por eso les pido que lean el capítulo 2, que vayan adelante, para que vayamos aprendiendo, vayamos creciendo y disfrutando la bendición de aprender de las Escrituras, aprender a caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres independientemente de las obras de la ley, independientemente de la obediencia a la ley, solamente por la fe en Jesús, porque la obediencia que viene por la fe es distinta a esa obediencia que viene por la ley. La una hace que nosotros seamos los que pensamos que somos capaces, la otra nos hace sentir incapaces, pero nos hace confiar en Jesús. Así que adelante, a confiar en Cristo Jesús y a disfrutar esa bendición de ser hijos de Él. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por el inmenso privilegio que tenemos de conocer la gracia que es en Cristo Jesús. Esa gracia en la que hemos sido salvados, esa gracia en la que hemos sido perdonados, esa gracia en la que hoy estamos por la fe en el Hijo de Dios, tu amado Hijo. El que tú quisiste que nosotros conociéramos, el que tú quisiste, Señor, revelarnos a nosotros. Y damos gracias por el sacrificio de Él, damos gracias por la obra del Espíritu Santo, damos gracias por las Escrituras. Y gracias a Dios por darle al apóstol Pablo el privilegio de ser el apóstol, el predicador y el maestro de todos nosotros. Y gracias por poder tener a alguien que te imitó, verdaderamente te imitó a ti, Señor. Y que hoy podemos imitarlo a Él, sabiendo que imitándolo a Él te imitamos a ti. Y oramos para ser realmente creyentes, que imiten a Jesús, que escuchen a Jesús, que aprendan de Jesús, escuchándote a ti a través de tus instrumentos, a través de
las personas que tú usas, pero aprendiendo solo de ti. La bendición tuya, Señor, sea para con todos y gracias por el honor de estar en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Anhelo de todo corazón que la gracia de Dios sea con todos ustedes y que la vida de ustedes sea conforme a la vida de Jesús. Bendiciones.